sala que preside el juez César San Martín está deliberando si deja o no a Andrés Hurtado en libertad. Son 5 vocales y hasta el cierre de esta edición no había una decisión tomada, pero parece que está muy reñida. Parece que hay jueces que son de la idea de liberar a Andrés Hurtado y meter en prisión a la fiscal Elizabeth Peralta, a la famosa madre. Esta especie de canje o de enroque podría de alguna manera poner paños fríos en el estupor o la frustración de quienes pensamos que Andrés Hurtado debe permanecer en prisión. Hay, por supuesto, muchos intereses en juego y hay personajes de mucho peso. Hay peces muy gordos a los que hasta ahora no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Entonces, para muchos, incluso para algunos personajes del gobierno de turno, sería más práctico, más expeditivo, que Andrés Hurtado regrese a su casa, ¿no? Y las aguas retomen su cauce. Y para ello, pues, pondrían la cabeza de la fiscal Peralta para que la opinión pública no enfurezca. Estas no son especulaciones mías. Esto que les estoy contando es parte de la deliberación que tiene lugar en estos días. Me parece que mañana tienen que anunciar finalmente si Andrés Hurtado permanece en prisión y también, no menos importante, si la fiscal Elizabeth Peralta permanece en libertad. Cosa que ha sido bastante sorprendente que en todo este escándalo no haya un solo funcionario público llevado a la cárcel cuando es sobre ellos, sobre quienes pesa la mayor responsabilidad. Vamos ahora a lo anunciado, a nuevos personajes en la trama de Andrés Hurtado. Esta vez vamos a conocer a Flora Salazar Luján. Ella es la prestamista de los hermanos Ciucho Neira y es actualmente investigada por lavado de activos. Flora Salazar fue la persona que presentó al abogado Mateo Castañeda con Iván Ciucho. El abogado Mateo Castañeda además es también la defensa de la señora Flora Salazar en su caso de lavado de activos. Todo esto se desprende de la colaboración eficaz de Iván Ciucho Neira. Pero eso no es todo. El esposo de la señora Flora Salazar es también un empresario muy conocido, el señor Rodolfo Sachún, un empresario que es investigado por los Panama Papers. Y el hijo de ambos, es decir, el hijo de Flora Salazar y Rodolfo Sachún, es Walter Enrique Sachún Salazar, que ha sido nada menos que asesor externo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y ahí la cosa se complica porque uno se pregunta qué hacía el hijo de 2 investigados por lavado de activos, la mamá investigada aquí y el papá investigado en Panamá, como asesor de la fiscal de la Nación. La cereza del helado es el hermano de Flora Salazar, Freddy Salazar Luján, que es un coronel del ejército en retiro, que posee 30 propiedades en registros públicos. 30. Un coronel retirado, por un total de 20 millones. Nuevamente, la pregunta se cae de la mata. ¿De dónde saca un coronel retirado del ejército 30 propiedades? ¿Cómo lo hace? Bien, entonces tenemos 4 nuevos personajes. La señora Flora Salazar Luján, su hermano, Freddy Salazar Luján, el coronel que misteriosamente se ha hecho de tantas y tan valiosas propiedades y no se sabe cómo, cuál es el origen de su riqueza. Su esposo, el próspero empresario Rodolfo Sachún Montano, y su hijo, Walter Enrique Sachún Salazar, que fuera, como ya dijimos, asesor de Patricia Benavides. Estos son los 4 nuevos personajes que tenemos en esta pizarra que ya, la verdad, nos está quedando un poco chica. 54 personajes si contamos al propio Andrés Hurtado.
quisiera sus reflexiones, doctor Salas. Bien, mira, en el caso del coronel Salazar Luján, al haber sido este funcionario público y ostentar gran cantidad de bienes registrados a su nombre, que en definitiva y por simple lógica no lograría tener un coronel en el ejercicio de su cargo. Ese patrimonio. Ese patrimonio tan ostentoso. Acá, al parecer, habría indicios de presunto enriquecimiento ilícito, ¿no? Si es que antes no se determina que esto podría ser de otra procedencia ilícita, ¿no? Podría ser, por ejemplo, temas de corrupción, podría ser temas de narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Si es que no se llega a determinar de dónde sale este ostentoso patrimonio con el sueldo de coronel, definitivamente ameritaría una investigación por enriquecimiento ilícito, por haber sido funcionario público. Bien. Doctor Carrión, el hecho de que el hijo de dos personajes, por lo menos cuestionables, si miramos un poco la hoja de vida de la señora Salazar Luján, prestamista para la compra de oro informal, para ser benévolos, ¿no? Y una investigada por lavado de activos, a la que defiende el doctor Mateo Castañeda, y su esposo, que tiene en este momento una investigación por los Panama Papers, Rodolfo Sachún. ¿Por qué el hijo de dos personajes tan cuestionados, decía, terminaría siendo asesor de la fiscal de la Nación? No hay un mínimo filtro, un mínimo mapeo de las personas que se contratan para estar tan cerca de autoridades tan estratégicas como una fiscal de la Nación. Bueno, nos han demostrado últimamente esta cercanía entre personajes dudosos con altos funcionarios, un deficiente filtro de la debida diligencia que debe de implementar una institución tan importante como la Fiscalía de la Nación para contratar asesores, porque si ya sus papás se encuentran investigados en fiscalías de lavado de activos y los mismos colaboradores, entre ellos Jaime Villanueva, señaló de que no eran tan santas algunas investigaciones, aperturas de investigaciones y también archivos, pues también el contacto con una nada menos que fiscal de la Nación podría también levantar algún tipo de sospecha respecto a influencias en los casos que están abiertos. Y eso implica, y definitivamente el doctor Martín Salas lo debe conocer con mayor prolijidad porque él ha pertenecido a esta institución, de que se dé una selección no solamente en base al currículum de las personas, sino una debida diligencia de la vida propia, previa que han tenido o la vinculación con algunos personajes dudosos. Y hay otro tema, Beto, respecto al informe que acaban de señalar. Uno de los elementos más importantes para corroborar el lavado de activos es el balance o desbalance patrimonial. Y eso es importante, es decir, los ingresos formales que tiene una persona pueden servir como suficiente sustento para el patrimonio que ostenta, para la vida que ostenta. Y si la respuesta es no, y técnicamente se demuestra a través de una pericia contable de que existe un desbalance patrimonial, ya existe una imputación mucho mayor respecto al delito de lavado de activos. Y yo entiendo de que esa es precisamente la naturaleza del informe que han presentado. Ahora, volviendo al tema del hermano, lo que estamos, digamos, manejando como hipótesis, doctor Salas, es que él podría haber hecho mal uso de su cargo, de su jerarquía militar para amasar esta fortuna, o podría ser un testaferro de su hermana simplemente. Las hipótesis son diversas, ¿no? Primero tiene la condición de haber sido funcionario público y ostenta un gran patrimonio. Si sus ingresos como coronel no cuadran con el ostentoso patrimonio, desde el inicio nomás ameritaría una investigación por enriquecimiento ilícito. Ahora, las relaciones que tiene como pariente por afinidad, cuñado, de una persona que está siendo investigada por lavado de activos, podría generar una segunda hipótesis, ¿no? Podría generar la hipótesis del testaferrato, que es un delito que no existe en el Perú, pero se le podría asimilar a él en calidad de cómplice del presunto autor de este delito de lavado de activos, ¿no? Claro, porque tanto su hermana está siendo investigada aquí como su cuñado Rodolfo Sachún Montano en un caso mayor como es el Panama Papers. Entonces creo que hay suficientes razones como para sospechar que ese dinero podría haber llegado por una de esas dos vías. Es correcto.
Es correcto, y sobre esa base la Fiscalía ya tiene que materializar actos de investigación destinados justamente a determinar la procedencia de este patrimonio, el ilícito del cual proviene, ¿no?, que materializaría los actos de tenencia, los actos de ocultamiento, de conversión y de transferencia a un tercero que podría ser el coronel del ejército. Mira, Beto, y hay un tema, discúlpame que intervenga, pero hay un tema importante en las relaciones familiares, ¿no? Si bien es cierto, el ser hermano de, mamá de, etcétera, no es por sí mismo un elemento para incorporar dentro de la imputación por lavado de activos, las mecánicas de lavado de activos han demostrado que más bien estos discurren entre elementos familiares o personas muy cercanas. Es por eso que en el cuadro que tú muestras, muchas de las personas tienen esa cercanía y están siendo investigados por lavado de activos. Ayer comentábamos aquí si se le acepta la colaboración eficaz a Andrés Hurtado, porque él está, digamos, como aspirante a este beneficio, con lo cual está admitiendo, por supuesto, que es culpable. Él tendría que decidir de quiénes hablar. Y quería preguntarles, con la experiencia que ambos tienen, ¿cómo funciona este recurso cuando es una persona que encabeza una red tan grande como esta? Es decir, en la Fiscalía le van a decir, bueno, háblame de cada uno de ellos, o se van a circunscribir a los más importantes. ¿Cómo funciona esto? ¿A cuántos tiene que delatar? Porque de eso estamos hablando. La figura de la colaboración eficaz no imposibilita que el presunto cabecilla también se someta a una colaboración eficaz. Bajo ese contexto, el delator, ¿no?, el colaborador eficaz o el postulante a colaborador eficaz va a tener que generar información destinada a dar con el punto medular del delito por el cual viene siendo investigado. En este caso estamos viendo toda una red de tráfico de influencias que implica actos de corrupción, que implica lavado de activos, varios delitos, ¿no?, dentro de una presunta organización criminal. Entonces, la información que dé Andrés Hurtado Chibolín al respecto tiene que estar destinada, primero, a desarticular esta organización criminal y, segundo, a tratar de dar con todos aquellos integrantes del gran tráfico de influencias generado mediando actos de corrupción y lavado de activos. Ahora, estamos hablando aquí de una sola organización criminal, porque la verdad es que nosotros a lo largo de estos meses tenemos la impresión de que hay más de una, ¿no? Porque hay todo, digamos, hay un ala, digamos, dedicada al tráfico ilegal, ¿no?, a la minería ilegal o al oro ilegal, como se quiera decir, pero luego está sección migraciones, ¿no?, la venta indiscriminada de nacionalizaciones extranjeras a peruanos o peruanas a futbolistas argentinos, uruguayos, ¿no? Y si nos ponemos a ver, hay diferentes departamentos aquí, ¿no? Hay el departamento policial, hay el departamento de testaferros de narcotráfico, hay el departamento de inmobiliario, operadores de justicia. Operadores de justicia, hay todo un brazo armado también, ¿no? Sandro Espinosa y su empresa de seguridad, entre comillas, que manejan armas de guerra, y eso es corroborable porque hemos visto videos al respecto. Entonces, ¿cuántas posibles organizaciones hay? Y sobre todo, ¿cuánto tendría que cantar Andrés Hurtado para que su colaboración sea válida, y si esta significa el retorno de su libertad, doctor Carrión? Mira, lo más importante dentro de un procedimiento de colaboración eficaz, Beto, es la corroboración. Porque él puede individualizar o señalar a muchas personas, pero si no viene de la mano con elementos que justifiquen esa delación, pues entonces podríamos estar hablando de que no se le otorgaría este beneficio de la colaboración. Así es que ese procedimiento debe tenerlo en claro. Es decir, para que delate a las personas debe de tener alguna evidencia que sustente esa delación. Ahora, ¿qué sucede si es que en rigor sí se somete al procedimiento y empieza
a individualizar personajes, no solo funcionarios públicos, empresarios, sino además otros intermediarios. Podría generarse también lo que se generó con Pedro Castillo, porque en este caso ya tenemos un colaborador o confeso sincero como Iván Ciucho, en quien tú has informado muy minuciosamente, pero podría ser de que también existe información que no se ha ventilado y que cuando se someta a Andrés Hurtado pueda dar mucha mayor información si es que se le califica como el líder o quien gerenciaba toda esta red que justamente tú estás describiendo. Entonces yo creo que sería para la justicia, por decirlo así, un resultado muy loable de que se someta el procedimiento y de que empiece a individualizar a las personas. Entiendo, altos funcionarios también que deben estar comprometidos con estos delitos de tráfico de influencias y sobre todo, ¿no?, la trazabilidad y manejo de los dineros, porque eso implicaría también a muchas otras personas. Recordemos de que también la Fiscalía ya acaba de citar a sus 2 hijas como testigos, porque la Fiscalía tiene que identificar la trazabilidad del dinero. Y eso puede implicar a muchas otras personas si es que Andrés Hurtado decide hablar. Doctor Salas, ¿cabría la posibilidad de que antes de que Andrés Hurtado hable más de la cuenta, exista presiones para devolverle la libertad y, digamos, bajar la tensión, poner paños fríos? Porque evidentemente un hombre privado de su libertad está bajo presión, ¿no? Está en un estado en el cual la desesperación lo puede hacer tomar decisiones precipitadas. Entonces, si ahora él está en una celda en Lurigancho, pequeña, grande, con televisor, con aire acondicionado o sin él, está privado de su libertad. Y una persona en esas condiciones puede tomar una decisión que finalmente tenga consecuencias catastróficas, incluso dentro del propio Estado. Estamos hablando que aquí hay varias autoridades, fiscales, jueces, generales, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de no ser delatados ¿no sería devolverle la libertad? Mira, lamentablemente en el Perú todo es posible, ¿no? Él está cumpliendo una prisión preventiva de manera formal porque la justicia ha determinado de que hay gran peligro de fuga de Andrés Hurtado en la investigación en concreto. La única forma de que él pueda recuperar su libertad en este caso es de que haya superado aquellas limitaciones que la justicia determinó, como por ejemplo la falta de arraigo domiciliario o la falta de arraigo familiar, entre otros, para poder así recuperar su libertad. Lo contrario sería pues una ayuda muy escabrosa y temeraria de la justicia que podría responder a lo que tú estás manifestando como hipótesis, a que haya algún tipo de presión sobre los investigadores, sobre los jueces que tienen a su cargo, o el juez de investigación preparatoria que tiene a su cargo el caso de Andrés Hurtado. Entiendo que el caso está en la sala del doctor César San Martín, ¿no? Ha sido cambiado de sala porque al parecer se tomó la decisión de que la jueza anterior se inhibiera o simplemente se pasó el caso a San Martín. Entiendo que son 5 vocales, ¿no? Y en manos de estos 5 vocales está la libertad de Hurtado, pero también la de Elizabeth Peralta, que creo yo es el lado más delicado de esta historia, porque siendo una fiscal de lavado de activos, la población esperaría que haya algún tipo de sanción y ella está en su casa tranquila. Entonces, podría producirse esa especie de enroque, sacamos a Chibolín y metemos a la madre y la gente no podrá decir que acá hay impunidad porque finalmente la mayor responsabilidad recae sobre el funcionario público y bueno, Andrés Hurtado ya acreditó domicilio, ¿no? Ya algún amigo lo contrató, le dio chamba y tiene su hijita y ya, se va a su casa. Eso podría pasar. Definitivamente, ¿no? Como te decía, en el Perú es tan impredecible nuestra justicia que muchas veces en vez de hacer justicia a favor de la ciudadanía, que es lo que espera, se materializan actos a nombre de la justicia para satisfacer intereses propios.
Ojalá. O colaboradores eficaces que son detenidos, ¿no? También lo hemos visto. Mira, y de hecho tú mencionabas la prisión preventiva versus la libertad. ¿Qué circunstancia es la más idónea para que alguien se someta a un procedimiento de colaboración eficaz? La cárcel. Y definitivamente es la cárcel. Obvio. ¿no? Entonces, si es que eventualmente la sala decide liberarlo en base a los elementos jurídicos que él ha presentado su defensa en la audiencia, pues entonces estaríamos hablando de una menor probabilidad de que se someta a este procedimiento de colaboración eficaz. Y Pero ojo, uno puede, digamos, retroceder porque entiendo que él ya lo solicitó. bueno, su defensa Podrían ha decirle, señalado... bueno, te aceptamos tu colaboración, vete a tu casa, hijito, y ya vamos viendo qué hacemos. No, claro, también es una posibilidad, pero si nos reconducimos a lo que hasta ahora su defensa ha señalado, señalaron de que no se iban a someter a este procedimiento de colaboración eficaz, ¿no? En tanto siga con esta defensa, yo creo que es poco probable, porque sería cambiar radicalmente ya de estrategia de enfrentar la Bueno, cárcel. parece que va a cambiar de abogado también. Hemos visto al señor Noblecilla merodeando por ahí. Tendría, yo creo, que suceder ello. Recuerda el caso de Jaime Villanueva, ¿no? Su primer abogado dijo que era inocente, que no iba a reconocer nada, tuvo que cambiar para someterse al procedimiento de Así colaboración eficaz. Mira qué importante lo que menciona el doctor Carrión, que estando en libertad, él ya no se va a exponer a ser delator, porque el ser delator le genera una situación jurídica de riesgo. Es por eso que la justicia, al colaborador eficaz, tiene que garantizarle no solamente la reserva de su identidad, sino también la seguridad personal. Estando en libertad, él va a estimar para qué delatar si estoy libre, porque al final es lo que él quería conseguir, convirtiéndose en delator. Sí puede cambiar todo el panorama de investigación y quien lo libere va a tener que fundamentar sólidamente esa libertad y esa revocatoria de la prisión preventiva, porque hemos visto en todos los medios todas las torpezas del mismo Andrés Hurtado ante la justicia, que determinaron pues que cumplía con todos los presupuestos para que esta prisión preventiva se materialice, como está ocurriendo ahora, ¿no? No nos olvidemos, doctor Salas, que en nuestra pizarra hay dos magistradas. La doctora María Vidal, expresidenta de la Corte Superior de Lima, y la doctora Paola Valdivia, jueza superior de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? De corrupción de funcionarios, correcto. Y entonces creo que las presiones al interior del propio Poder Judicial deben ser enormes, porque acá se está jugando también el prestigio del Poder Judicial, porque no es un juez de paz, ¿no?, de alguna remota provincia, es la presidenta de la Corte Superior de Lima. Y en este momento ella ha sido suspendida y hay todo un cubiliteo y todo un lobby gigantesco para ver quién la va a suceder en el cargo, ¿no? Porque es toda una estructura que se va a venir sobre sus cabezas si no toman las providencias. Y pienso que la mayor providencia sería dejar a Andrés en libertad y decirle: no delates a nadie, no es necesario, ¿no? Y con eso bajamos la tensión y tratamos de que la prensa se olvide de este tema. Mira, gran responsabilidad que tiene el fiscal Alcides Chinchay al respecto, ¿eh? Porque el fiscal tiene que sostener esa postulación a colaboración, porque él quiere demostrar su teoría, ¿no? Y teniendo ese panorama adverso, conforme lo estás dibujando ahora, ¿no? Efectivamente son dos personalidades importantes del Poder Judicial. No cualquiera es un juez anticorrupción. Y una personalidad muy importante del Ministerio Público, que es la fiscal Elizabeth Peralta. De lavado de activos, ¿no? Nada menos. Lavado de activos. Y el mismo Poder Judicial tiene que también legitimarse promoviendo sanciones a quienes son malos elementos dentro de su institución. Es por eso que se le ha suspendido en sus actividades nada menos que a una presidenta de una de las cortes más importantes de nuestro país. Pero de ahí a que se obtenga una decisión final de cómo se la va a sancionar, yo creo que van a transcurrir todavía muchas semanas, Beto. Pero y además el hecho de que la doctora Vidal haya sido suspendida temporalmente no significa que haya perdido su poder y su influencia dentro del Poder Judicial, en absoluto. Porque ella sigue en actividad y sigue operando. Y además es quien ha nombrado a muchos jueces provisionales, ¿no? Quien está intentando nombrar a su sucesora también. Y ese es el poder, digamos, que todavía podría ostentar el día de hoy. Sin duda.